Hola, qué bueno es estar juntos una vez más. Y es bueno porque buscamos la bendición de Dios, porque buscamos en su palabra ser reavivados por la presencia y la promesa del Señor en nuestra vida. Para que eso ocurra, tenemos que pedir la asistencia de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, asístenos con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Dirígenos de manera tal que podamos aplicar ese mensaje a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un proyecto mundial, reavivados por su palabra, a través del cual somos desafiados e invitados, todas las personas, sin distinción de credo, ni de razas, ni de posición, a leer un capítulo de la Biblia cada día, todos los días, hasta completar la lectura de toda la Biblia. En esta caminata por las fascinantes páginas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 12 de Jueces. Los jueces son líderes espirituales, son héroes que actúan como gobernantes y líderes espirituales que aparecieron después de la muerte de Josué, y los hay variados, muy variados. En este capítulo nosotros nos encontramos con 4 jueces. En los primeros versículos nos habla de uno de ellos, y se nos dice que los hombres de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. Fíjense la reacción, la actitud que nace en un corazón lleno de orgullo y de envidia. ¿Cómo no me tuvieron en cuenta? ¿Cómo hicieron lo que hicieron y no me llamaron? ¿Por qué no me consideraron a mí también? El problema es antiguo, bien antiguo. Los celos, la envidia, el orgullo, la supremacía por nuestra opinión, por nuestra actuación, el colocarnos en el centro de la escena, siempre resulta perjudicial para nosotros y también perjudicial para los demás. De Jefté dice la Biblia que finalmente, después de juzgar Israel por 6 años, murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después hay unos poquitos pasajes en este capítulo 12 de Jueces para hablarnos de otros 3 jueces, pocos conocidos, poca mención en la Biblia: Ibzán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Casi no se dice mucho de ellos, solo un par de menciones para descubrir, menciones suficientes para descubrir algunas actitudes en la vida de estos jueces. Por ejemplo, que vivieron con tranquilidad, asumieron con tranquilidad el desafío de juzgar, de reinar, de liderar. Que fueron pacíficos y por ser pacíficos fueron útiles. No fueron guerreros, no fueron violentos. Fueron pacíficos y por ser pacíficos lograron una sana convivencia en su comunidad. Otra característica de estos jueces es que tuvieron una conciencia limpia, actuaron en lo correcto, dentro de lo correcto, transmitiendo con fidelidad ese punto de vista o esa corrección. Y finalmente, son personas que tenían comunión con Dios, por lo tanto, tenían buen relacionamiento con los demás. Y allá, hacia el final de sus vidas, lo que sabemos es que
murieron en paz. Sí, muy simple, pero contundente. Resumo, para llegar a nuestras últimas horas, para llegar a nuestros últimos días, para morir en paz con la satisfacción de haber vivido una vida plenamente realizable, necesitamos tener comunión con Dios, tener buena convivencia con los demás, ser elementos, recursos de pacificación que trabajan, que vinculan a las personas para que tengan paz. Necesitamos tener una conciencia tranquila y ser útiles a los demás. Simple, ¿verdad? Comunión con Dios, convivencia buena con los demás. Estar en paz en mi relación con Dios me lleva a estar en paz, producir, promover, fortalecer vínculos de paz entre todos los que con los cuales nos relacionamos. Comunión con Dios, convivencia con las personas. Estoy en paz con Dios, estoy en paz con los demás. Después aparece ese sentido de utilidad. ¿Cuán útil yo soy para los demás? ¿Sí? ¿De qué manera mi vida es una bendición para los demás? ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál es mi aporte? ¿De qué manera yo soy una ayuda para otros? En la oficina, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el auto, donde nos vinculemos con personas. ¿Perciben las personas que nosotros tenemos comunión con Dios? ¿Perciben los demás que hay una fe que alienta mi corazón, que fortalece mi vida y que le da sentido a mi existencia? Yo transmito esa fe, esa esperanza con mi estilo de vida, con mi forma de ser, con mis palabras, con mi accionar. El mundo está necesitado hoy de personas que puedan vivir de una manera diferente, de personas que puedan empezar todos los días con Dios, caminar con Dios y terminar cada día con Dios. El mundo está necesitado hoy de personas que puedan vivir así diferentes, que por estar con Dios, cuando estén con Dios, le hablen a Dios de la gente. Y después, cuando estén con la gente, le hablen y le muestren a la gente que han estado con Dios. Hoy necesitamos personas simples, pero personas útiles. Personas que por donde vayan dejen una contribución. Que por donde pasen se sienta el perfume y la fragancia de su presencia. Porque ese tipo de perfume, dice la Biblia, es un olor grato para Dios. Llena el corazón de Dios, que nuestra caminata por la vida perfume a los demás. Estamos aquí para comenzar un nuevo programa. Es un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva reflexión basado en las Sagradas Escrituras y también en lo que conocemos como el espíritu de la profecía, que no es otra cosa que el consejo inspirado de Dios a través de una señora que nosotros conocemos, Elena White, y por supuesto los libros que ella ha presentado, que los consultamos, no para sustituir a las Sagradas Escrituras, de ninguna manera, sino para complementar, porque ella nos ayuda a ampliar cada detalle, cada mensaje que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo aquí con nosotros y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Ever, un gusto saludarte y también es un gusto saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, con una premisa, con una promesa que proviene de Dios y que dice que creyendo en Él estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Sin duda, hemos estado viendo los jueces de Israel que fueron una especie de comandantes que iban
ayudando al pueblo en sus luchas para terminar de conquistar el territorio. Hubo una guerra entre israelitas de diferentes regiones y lastimosamente fue algo muy triste, porque la guerra tenían que hacerla contra los enemigos, pero de pronto hay un malentendido, una situación incómoda y dos tribus hermanas, ¿no?, de regiones diferentes se enfrentan. Y eso trajo realmente mucho dolor a Dios, a los líderes, a los ancianos. ¿Qué dice Dios acerca de la guerra entre hermanos? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Bien, voy a responder con una declaración que está en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, y que dice que si Dios castigó así la crueldad de una nación pagana, ¿cómo considerará a aquellos que, profesando ser su pueblo, hacen guerra contra sus propios hermanos, que son obreros cansados y agotados en su causa? Satanás tiene gran poder sobre aquellos que se entregan a su dominio. Recuerden los obradores de iniquidad que todos sus actos tienen un testigo, a saber, un Dios santo que odia el pecado. Él traerá todas sus obras a juicio con toda cosa secreta. O sea que esa guerra, ¿no?, entre hermanos fue, por supuesto, desaprobada de parte de Dios. Por eso el juicio en las manos de Dios es en las únicas manos que se garantiza justicia. Claro. Porque el ser humano analiza lo que ve, sí, pero Dios también analiza la motivación con que hicimos o dejamos de hacer. Lo que llegué a entender por la cita que nos ha mencionado, nos ha traído, es que la persona que está bajo el dominio de Satanás estaría manifestando un espíritu belicoso contra su propio hermano, contra su propia familia, un espíritu de contienda innecesario y es muy condenable. Dice que Dios toma en cuenta esas cosas y que es muy peligroso porque Satanás pareciera estar ejerciendo sobre ellos un tremendo dominio, ¿no? Es que ese espíritu de maldad, de violencia, de rebelión, de lucha, de guerra contra su propio hermano, es un espíritu que proviene del diablo. O incluso toda guerra, toda violencia, toda maldad proviene del diablo. Así que está bajo el dominio de Satanás. Por eso Dios lo desaprueba. Dios no produciría guerra entre hermanos, divisiones, pleitos, confrontaciones. Claro. Esa es exactamente la obra del enemigo. Por eso la Biblia dice que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Claro. Nosotros vimos que el último juez que había estado gobernando era Jefté. Vimos los días pasados la decisión triste que había provocado, el hecho de que él no se retractó de un voto mal generado en su mente, y tal vez eso trajo algunas consecuencias también posteriores. Ahora Jefté muere y como que hay un gran decaimiento espiritual en la vida espiritual del pueblo, ¿no?, de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió después de la muerte de Jefté? La declaración del espíritu de profecía dice así: cuando su pueblo volvió a sus malos caminos, el Señor permitió que nuevamente lo oprimieran sus poderosos enemigos los filisteos. Durante muchos años fueron acosados constantemente y a veces completamente subyugados por esta nación cruel y belicosa. Habían acompañado a estos idólatras en sus placeres y en su culto, a tal grado que parecían unificados con ellos en espíritu e intereses. Entonces, estos supuestos amigos de Israel se convirtieron en sus enemigos más acérrimos y por todos los medios procuraron su completa destrucción. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Los filisteos eran muy belicosos y muy dominantes. Y una vez que Dios deja de intervenir porque los dejó al resultado de su propia elección, claro, entonces ya no tenían cómo enfrentarlos. Había idolatría, había placeres, había culto. Entonces en esa mezcla así
estos supuestos amigos de Israel se convirtieron en los enemigos más acérrimos y los filisteos fueron finalmente los enemigos más acérrimos, ¿no? Pero que ahí terminaron mezclando la idolatría, el paganismo, la falta de fe, la falta de compromiso con Dios. Se hizo sincretismo, una mezcla tremenda. Una mezcla tremenda, exactamente. Y qué ironía, ¿no? Porque estos que eran sus enemigos históricos, de alguna manera atraían con sus rituales que parecían muy interesantes, ¿no? Porque la religión pagana tiene unos rituales que a la vista del Hijo de Dios, que está acostumbrado a una liturgia más sencilla, ¿no? Algunos dicen, no, pero tu religión que es muy aburrida, no trae nada de interesante, ¿no? Al parecer la religión de los filisteos traía muchas cosas, adoración con sacerdotisas, ¿no? Cosas que llamaban la atención, especialmente en los aspectos carnales de ellos. Y sus pasiones, sus sentidos. Era más un show, ¿no? Que un culto. Claro. Todo un espectáculo así que era atrayente a los sentidos y que terminaba desvirtuando todo principio moral. Era una, más que un culto, era más que un culto, más que una liturgia, más que un momento espiritual de fe, de alabanza a Dios, de reflexión, de alinearse con los pensamientos del cielo. Era un momento de inmoralidad. Y eso era triste porque dice que ellos parecían unificados en espíritu e intereses. Sus propios enemigos lo terminaron atrayéndolos por medio de otras cosas, ¿no? Por medio de este sistema de adoración humanamente atrayente con muchos elementos, ¿no? Visuales, carnales, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta sexuales. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Lo más inexplicable de esto es que ellos ya conocían de Dios, del amor de Dios, de su poder, de sus promesas, de su verdad. Y alguien que conoce abandonar lo verdadero por irse detrás de lo ilusorio, de lo irreal. Alguien que ponga en peligro lo eterno por el placer pasajero de segundos, que se cobra un precio muy alto en la salud presente. Claro. Y en el destino de la eternidad. No era un negocio el que estaban haciendo, ¿no? Sí. Es como, diríamos, como el síndrome de Estocolmo. Se enamora de su captor. Terminaron enamorándose de sus enemigos, de su sistema, de su forma. Y terminaron, como dice, pareciéndose a ellos. Y eso le pasó más de una vez, porque también en un momento que digo, ¿por qué salimos de Egipto? No hubiésemos quedado allá, ya estábamos mejor. Y no era verdad. Por ahí algún detalle les era más gustoso a su pecaminosidad, claro. Pero mejor no estaban. Realmente, estar en el mundo no significa estar mejor delante de Dios. Muchas veces nos puede ofrecer muchas cosas que son atrayentes, pero los principios de Dios son más valiosos porque nos ayudan a alcanzar el propósito final, que es la vida eterna. Lo mejor que puedo decirles es que no hay mejor sociedad que una sociedad con Dios. Lo mejor que puedo decirles es que no paguemos un precio alto por placeres momentáneos que terminan haciendo más daño que el supuesto placer que finalmente nos concede. No hay mejor sociedad que aquella que coloca a Dios en primer lugar, que prioriza el proyecto de Dios para esta vida y que se compromete con Él para vivir una vida para siempre. Ahora vamos a orar. Dios que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a aprender de estas experiencias de tu pueblo del pasado, a fin de que podamos no dejarnos seducir por las aparentes luces y brillos que el mundo nos ofrece, y sino dejarnos atraer por la verdadera luz que proviene de tu palabra y de la persona de Jesús. Amén. Bendícenos, por favor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.